El modalismo, o también se llama sabelianismo, fue del siglo III. Luego, que eso sí ya lo vimos, vino el arrianismo, que es una herejía tanto cristológica como trinitaria. Arrio, como un buen griego, decía, está bien, el logos, Jesús es el logos. El logos está por encima de todo, ordena la creación, es el que se hizo hombre, pero no es Dios. Es la primera de todas las criaturas, infinitamente soberana. Con eso le quedaba mucho más cómodo la unicidad de Dios. Lo que pasa, no solamente se comía la Trinidad, sino que de vuelta ese logo super ángel, al no ser Dios, ni nos revela al Padre, pues sus actos no son del Hijo único, ni nos puede, es infinita su redención, ni nos diviniza. Y ahí sí, el concilio de Nicea, que lo vimos y es el que decimos en el credo, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado. ¿Por qué hay que poner engendrado? Porque hay que distinguir al Padre del Hijo, pero no creado. Y por último, de la idéntica naturaleza. No es que existe el Padre con su ser y el Hijo con su ser, no. El Padre se distingue del Hijo, porque el Padre engendra, el Hijo es engendrado, pero el ser, la naturaleza, es como una única naturaleza divina, que es ese homoousios que tienen ahí, que hubiéramos podido traducir mejor en el credo nuestro, consubstancial, que fue la traducción latina de esa palabra. En vez de decir toda una frase de la misma naturaleza, consubstancial. La sustancia es común, toda entera, la divinidad es común. Así que pues el concilio de Nicea deja claro la distinción del Padre y del Hijo, por eso es engendrado, nacido del Padre, pero la eternidad del Hijo antes de todos los siglos y la identidad de naturaleza, de la misma naturaleza del Padre. Después ya vimos, bueno, el concilio que sigue, Nicea 325, 381 es Constantinopla I, ahí queda clara la divinidad del Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, y recibe la misma adoración y gloria. Describe la divinidad en términos de culto. Ahí ya hubo, que después acá aparece por otro lado, lo pongo aquí por el tiempo, otra herejía que decía, bien, el Hijo es Dios, el Hijo es hombre. ¿Cómo lo unimos? Que el Hijo, la divinidad toma la parte del alma. O sea, que encarnarse es que toma un cuerpo, pero piensa Dios, elige Dios, no piensa un alma humana, con eso no es verdadero hombre, lo condena, ni hace actos propiamente humanos, porque no solamente el sujeto es divino, sino el que piensa y el que decide es la divinidad. Entonces no hay un acto humano meritorio, no hay encarnación. Esa tendencia después va a seguir mucho en el monofisismo, que viene más abajo en el 467, yo me salté el 66, después vuelvo. 67, los monofisitas afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumida por su persona divina de Hijo de Y exaltan la divinidad, pero de tal forma que la humanidad no es completa, con lo cual tampoco hay redención. Y vuelvo para atrás, 466, llévase el cortecito, si puedo. Para seguir el orden histórico, en el año 431, el concilio de Éfeso, ¿cuál fue la dificultad? A veces era terminológica, aunque eso no lo puedo explicar porque los términos todavía no estaban fijados. Para defender la humanidad, en la historia, al menos así parece explicado, dice, el Hijo, la persona divina, tiene naturaleza divina, y Cristo, la humanidad, tiene una persona humana. Habría como dos personas. De modo que propiamente, y mire dónde salió el punto, en el título de María, Madre de Dios, que era tradicional. Dice, no se puede decir que es Madre de Dios, porque Dios no tiene madre. Y lo que el verbo toma es la humanidad con una persona humana. Entonces hay que decir Madre de Cristo. El concilio de Éfeso toma el título de Madre de Dios y dice, ¿por qué? Porque si bien la maternidad, y esta maternidad virginal, va
a dar la naturaleza humana, o sea, el cuerpo sumido con un alma, la maternidad como tal va a todo. Y la persona, el sujeto de esa humanidad, ¿quién es? El Verbo. Por eso cuando decimos que María es Madre de Dios, estamos diciendo que Jesús es verdadero hombre, porque nace de una madre humana. Pero a su vez el sujeto, ¿quién es? El quién de ese hombre es el Hijo Eterno, que es Dios. Ahí fue donde después va a ser un gran desarrollo de la mariología, es el primer del título de Madre de Dios. Lo leo rápido: la herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana, y esto afina en la terminología, porque eso lo he oído también los catequistas. No se puede hablar de la persona humana de Jesús, porque tenemos que regular el lenguaje. No es, porque ¿a qué le llamamos persona? Al sujeto. Tiene una naturaleza humana completa, es todo hombre, pero el quién de Jesús es el Hijo Eterno. Si no, sus actos serían actos humanos poseídos por una persona humana. Son poseídos por el Hijo que es Dios. Así que no hay que usar, y esto hay que tener cuidado porque el lenguaje se va corriendo. Entonces se identifica persona humana con hombre. No, persona es el quién. Justamente el sujeto de este hombre es siempre el Hijo Eterno. Y por eso sus actos tienen un valor infinito. Frente a ella, San Cirilo, el tercer concilio ecuménico reunido en Éfeso, en el año 431, confesaron que el Verbo, al unirse en su persona, una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. La unión que se hace en la persona, en el sujeto, como persona, sobre todo a medida que se regula el lenguaje, en griego se dice hipóstasis, se llama unión hipostática. Es un término que hay que aprenderlo. Lo que une en Cristo, porque no son dos Cristos, es un solo Señor Jesucristo, que obra en su divinidad y obra en su humanidad. ¿Y por qué es uno solo? Porque el sujeto, la persona, la hipóstasis, es el Hijo Eterno de Dios, llamado Jesús, el mismo. Y por eso los actos son de él. Se llama unión hipostática, ese término hay que aprenderlo. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y hecho suya desde su concepción. No existía un cuerpo y un alma con una personita humana. No, lo crea asumiéndolo en su persona divina. Por eso el Concilio de Éfeso proclamó en el año 431 que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios, mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Madre de Dios, no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, como Dios existía siempre, que no tiene madre, sino porque es de ella de quien el cuerpo sagrado, dotado de un alma racional, unido a la persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne. Cortamos muy poquito, ¿no? Bueno, seguimos al concilio de Éfeso. Les doy una formulítica, si la uno recibe. Nico FK. Son los primeros 4 concilios. Yo soy de 18, Nico FK. Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia. Es el cuarto concilio, año 451. Ahí hubo sobre todo un nuevo intento de alguno, sobre todo uno que no sabía mucho y se puso a hablar, pero tenía muy buen cargo, entonces era un lío bárbaro. Y un poco la tendencia en general en el Oriente, más que nada, va a ser componer, más bien de afirmar la divinidad y de algún modo lesionar la humanidad, o que no es completa, o que es absorbida. En el misterio de la unión del hombre de Dios va un poquito por ahí. Entonces el concilio de Calcedonia va a afirmar la unión hipostática, según la razón de la persona, y bien clara la integridad de las dos naturalezas, la humana y la divina. Tenemos allí en el número 467, la cita principal de ese concilio: siguiendo pues a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Hay que mantener la unidad. Perfecto en la divinidad. Perfecto quiere decir que tiene toda la divinidad. Y perfecto en la humanidad, que tiene todo lo que se requiere humano.
El pecado no es propiamente humano, pero ya dice la Escritura, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre compuesto de alma racional y cuerpo, o sea que tiene un cuerpo completo y un alma completa. Consubstancial con el Padre según la divinidad, consubstancial con nosotros según la humanidad. Aquí una cosa que es difícil, pero no quiero mostrarla del todo, porque el mismo término no es igual. Consubstancial con el Padre es una consubstancialidad que se dice numéricamente una, o sea, es una sola naturaleza. En cambio, cuando decimos consubstancial con nosotros, no es que tengamos una sola alma y un solo cuerpo, sino que tiene un alma y un cuerpo semejante a nosotros. ¿Tá? Que es todo Dios con el Padre y todo hombre igual a nosotros. En todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Nacido del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo, Señor, Hijo único, en dos naturalezas, sin confusión. No es una especie de mezcla, es una ensalada ahí. Sin cambio. ¿Qué quiere decir sin cambio? No es que era Dios y se vuelve hombre. Sigue siendo Dios y es verdadero hombre. Ese es sin cambio, sin mutación. No es que ahora es un poquito menos Dios porque se juntó esto. Sin división, son distintas, pero están unidas en un solo Señor. Y sin separación, porque en la unión en la persona divina. La diferencia de naturaleza de ningún modo queda suprimida por su unión. O sea que la humanidad funciona, no es una mezcla, lo humano funciona, el cuerpo funciona, lo pinchan y le duele, y el alma piensa y decide, y la divinidad decide. Así que la unión no suprime lo propio, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona, o sea, en una sola hipóstasis, aunque repito, ese término es difícil, pero siempre que lean un libro que tenga un poquito más, voy a usar la unión hipostática. No es terminología, por cierto, para hacer la catequesis, ¿no? Sigo con el 468. Después del concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal, otra vez como si fuera una persona humana y una divina. Contra esto es el quinto concilio ecuménico en Constantinopla, en el año 553, confesó a propósito de Cristo: no hay más que una sola hipóstasis o persona, que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad. O sea que la persona es divina, la naturaleza tiene divina y es divina y posee la humana. Por eso decimos que se hizo hombre, siendo Dios y sin dejar de ser Dios, toma una nueva existencia al asumir una naturaleza humana verdaderamente creada. Por tanto, toda la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido tanto a su persona divina como a su propio sujeto. O sea que todo se atribuye al Hijo. No solamente los milagros, sino también los sufrimientos y la misma muerte. Claro, muere en su humanidad, pero ¿quién muere? ¿Quién ofrece? ¿Quién obedece? El Hijo eterno de Dios, uno de la Trinidad. Por eso podemos decir, ¿verdad? Uno de la Trinidad ha padecido por nosotros. El que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, es verdadero Dios, Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, nuestro hermano, y eso sin dejar de ser Dios nuestro Señor. Aquí pues también todo el lenguaje, no solamente el técnico, como el de una naturaleza, persona, hipóstasis, sino también el lenguaje del trato con Jesucristo. Nosotros tenemos que seguir y, por supuesto, enseñar el lenguaje de las Escrituras y de la liturgia. Jesús es el Señor, Jesús es Dios, Jesús es mi Señor, nuestro Señor, ha de ser adorado en el sentido propio. O sea que el hombre se entrega a Dios en Jesucristo, lo adora con el Padre y el Espíritu Santo. Hay que tratar de suprimir los lenguajes que salen de la liturgia, como el flaco, el bárbaro, no sé cuándo, todos esos no condicen con quién es el que tratamos, y menos, parece muy canchero,
Nosotros nos acercamos, y se acerca a Cristo en su humanidad, y nos acercamos a Él para encontrarnos con el que es mismo Dios, y con el que murió por mí, y con Él es mi Señor y mi Dios, y dueño en todo. Entonces, el lenguaje son lenguajes que aparentemente acercan, de verdad alejan, porque no hacen tratar como es, y menos, lo mismo los gestos, hay los gestos que hay que volver a revisar de la liturgia, del comulgar. La comulgar hay que hacer primero la confesión de fe, amén, al cuerpo de Cristo. Antes hay que hacer una inclinación profunda, no lo hace casi ninguno, de verdad, habría que hacer una genuflexión, como lo hace el sacerdote, dado que están en el aire, no se pide una genuflexión para que no se caigan, pero sí una reverencia profunda. Una reverencia profunda es que la cabeza llega hasta la altura casi de la rodilla. No, es ante Dios que estamos. Miren que nosotros somos lo que hacemos, ¿eh? Si los gestos no corresponden, yo solo luego a cualquier chiquilín le digo, dame la mano. Y le hago así, eso no me gusta, no te gusta que yo te salude mirando para otro lado. Bueno, el gesto es todo. El gesto pide, pues el gesto de adoración, que yo digo lo posible hacerlo mientras el de adelante está comulgando para no parar cada vez, ¿no? Si no se vuelve casi, si cuando se llega al primer. El acto de fe, hay que decir, el sacerdote repite para cada uno el cuerpo de Cristo, para que uno diga amén, sí, lo creo, pues se comulga primero con la fe y después el recibirlo en la mano, bien, en el trono, como dice los santos padres, o en la boca, bien. Además hay que llegar con el gesto, no después que dicen amén, a ver si agarra. Es bastante complicado dar de distintas formas. Así que cuando llega ya tiene que estar, si va con la mano así, también, y necesitan las dos manos, además, así. Y después que la reciben, al lado, y si no en la boca, con las manos juntas, y después no las mueva, porque si uno viene así, uno ya sabe que con la boca, no puede estar cha, porque todo eso hace el decoro. Recibimos a Dios en la carne. Bueno, y por supuesto, después la comunión, la atención sacramental. Y lo mismo, el arrodillarse a la consagración y todos los gestos de adoración y de trato con el Señor. ¿Cómo es el Hijo de Dios? Es un poco el trabajo de lo que ya hemos dicho, así que nos queda, pero voy a tener que ir muy rápido, pero lo pueden leer porque yo creo que ya está. 470. Puesto que la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida, o sea, funciona como hombre en el sujeto divino que es el Hijo. La Iglesia, en el correr de los siglos, confiesa la plena realidad del alma humana, con sus operaciones, piensa, por supuesto lleno del Espíritu, y si un santo puede traer visiones o puede traer revelación, mucho más el Hijo, pero funciona el alma humana, y sobre todo la voluntad, y el cuerpo humano sufre la carne. Uno dice, no, ¿cómo iba a resucitar después que el sufrimiento? Ya sabía, pero el pinchar es ahora, no, aunque esperaba por supuesto que Jesucristo resucitara, pero sufrió no solamente el dolor físico, que lo sufrió tremendo, eso la película La Pasión a todos nos pareció medio exagerada, pero es la realidad, y sobre todo y el moral, porque Él asume la humanidad condenada, o sea, el infierno, salvo el punto de que igual confía en el Padre, claro, así que espera, porque eso no es pecador, pero sufre, Él ha de padecer lo que el pecado merece para el hombre y produce, la lejanía total de Dios. Eso igual tienes ahí después, cuando veamos Pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que ha asumido. Así que las dos cosas, la realidad de la humanidad, pero que pertenece, el que obra es el Hijo. Todo lo que es y hace en ella pertenece a uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica pues a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Por eso es el Hijo humanado. Y todo lo que Él lo hace en referencia al Padre, porque esa es su persona filial. Así en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. Entonces, la verdad que este término costumbres es rápido, pero en fin, debe ser los hábitos, o sea, la relación. Él en la Trinidad es Dios, totalmente Dios, recibiendo del Padre, porque eso es el Hijo, y devolviendo, y así en su humanidad. Por eso lo puede expresar en su obediencia, en su glorificar al Padre, en su esperar de Él, etc. El alma, el conocimiento humano de Cristo es un particular, si siempre viendo la realidad de la encarnación. Ya yo lo mencioné, el apolinarismo, que decía que sustituye el alma por la divinidad. O sea, en la encarnación sería que lo divino se une al cuerpo. Bueno, eso no es así.
La unión es hipostática y tiene totalmente alma humana y por lo tanto complejo, pero Jesús conoce como a distintos niveles, a un nivel de la experiencia, a un nivel de lo que le dicen los demás, a un nivel de su comunicación con Dios por el Espíritu Santo, a un nivel de lo que le revela humanamente al Padre, y a un nivel también de una cosa que es totalmente infalible, no podemos saber cuál es la experiencia humana del Verbo Divino. Es una cosa que es lo más propio de Jesucristo. Cómo experimenta aún en esta vida su unión personal con el Padre, de algún modo viendo al Padre. De algún modo tiene que tener una experiencia parecido, también es al revés, pero en fin, cuando nosotros vamos a ver a Dios en el cielo, algo de eso tiene que haber tenido en la tierra, porque si no, tiene que venir, nadie viene a revelarle a este Señor que él es el Hijo de Dios, ¿no? Y ser hijo es ver al Padre, en relación a él. Así que él de algún modo tiene una experiencia aún en su alma inmediata con ver al Padre. Él, por eso puede revelarlo. Ahora Jesús lo dice, ¿no? Que lo que ha visto hacer al Padre lo hace. Así que él revela realmente al Padre. Y tiene como distintos niveles. No es que no sabía inglés, en su humanidad, en sus pavadas, todo lo que es para su experiencia humana. Él sabía arameo y supongo que nada, bueno, y un poquito de hebreo sabría, no sé si algo de griego que hablaban ahí, como se habla el inglés ahora, las lenguas. Pero así que esas cosas no, sí, todo, y hay crecimiento en su humanidad. No de tiniebla de pecado a iluminación, pero no tiene pecado, pero ahí crece en sabiduría, estatura y en gracia ante los dioses y ante los hombres. El 473, al mismo tiempo, ese conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina de su persona, porque su persona es Dios, así que si no él sería un misterio para sí mismo, tiene que alguien a contarlo, así que de algún modo él tiene la experiencia humana del Hijo eterno de Dios, de ser el Hijo consubstancial del Padre. Y acá la cita de San Máximo el Confesor: la naturaleza humana del Hijo de Dios, no por ella misma, sino por su unión con el Verbo, conocía y manifestaba en ella todo lo que conviene a Dios. Siempre es una experiencia limitada en la humanidad, pero cara a cara. Esto sucede ante todo lo que se refiere al conocimiento íntimo inmediato que el Hijo de Dios hecho hombre tiene de su Padre. Y hay una serie de citas como esa, Mateo 11:27.